Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles, Raúl Olivera Rendo charlando de lo que nos pasa, ¿no? Fíjense que nosotros todos pensamos que Argentina no puede cambiar nunca, que venimos de años y años y años de lo mismo, de las mismas payasadas, de los mismos problemas, de las mismas corrupciones, algunos con más corrupción, otros con menos corrupción, pero venimos de lo mismo. Entonces, la imagen es que Argentina no puede cambiar nunca. Y yo pensaba en lo que pasó en estos días en Colombia. ¿Quién no vio El Patrón del Mal? ¿Quién no vio la serie Narcos? Lo que era Colombia hace un tiempito nomás, ayer nomás, y lo que es hoy Colombia, con este acuerdo de paz que todos los que vimos la serie dudamos un poco. Pero esperemos que sea real, que terminen los muertos, que terminen los cochebombas, que terminen todas las cosas que hubo en Colombia. Y por un lado fue el presidente Macri en representación de Argentina y por otro lado Massa. ¿Se acuerdan que hace muy poquito Macri y Massa agarrados de la mano estaban en Davos? ¿Y ahora qué pasó con Massa? O sea, se transformó en una oposición de repente. Hay veces que al gobierno no lo entiendo muy bien, pues si fueron juntos a una cumbre económica, ¿por qué ahora van separados a una cumbre de última de paz, que sería lo importante? Por otro lado, me impactó la impresionante tapa de noticias, ¿no? La impresionante tapa de noticias con el artículo de Beatriz Arlo, donde dice textualmente: haga patria, mate a un ladrón. Y eso me llevó a pensar en varios programas atrás, cuando hablábamos del médico, del muchacho que había sido muerto por el médico, de las víctimas que eran victimarios, de los victimarios que eran víctimas. Y lo que sí me preocupa es que esta sociedad, de acuerdo a un trabajo de Guillermo Oliveto, está pensando seriamente en la pena de muerte, cosa que hubiera sido impensable hace muchos años. Pero sin embargo, del 20% que antes hablaba de la pena de muerte pasó al 40 o al 45%, cosa que debería tomar lección el gobierno de ver qué está pasando, porque nos sentimos inseguros y lo que falla es el Estado, no hay ninguna duda. Y cuando se empieza a defender uno es porque no hay quien lo defienda, tampoco hay duda. La expresidente tuvo que pedir permiso para salir del país, le debe haber dolido bastante pedir permiso, y al exterior se va, por supuesto, y las últimas exposiciones de la expresidenta, me preocupan porque cada vez el núcleo es más chico y más corrupto. O sea, cada vez tenemos más gente rara. Por ejemplo, tenemos una persona como Vudú, que daba clases en UCEMA, terminó pasando por la UCD, apareció en el kirchnerismo, terminó como vicepresidente y ahora está en Miles. Entonces, ¿qué es Vudú? Fuera de lo que sabemos que es. O sea, ¿qué ideología tiene al margen del dinero fácil? Y esta semana también tuvimos algún equipo de expresidiarios por todos lados, y tuvimos a los nenes de Delía en el programa de La Nata, que como le fue bien en el domingo anterior con la ira de Delía, profundizó esta semana, viendo cómo los chicos que trabajan no trabajan tanto, viendo cómo los chicos en realidad están haciendo guetos, casi como el caballo amigo de la expresidenta, que tenía guetos por todos lados, y en el Somo están todos muertos de hambre. Bueno, indudablemente nos debería dar vergüenza a los argentinos, todos los acomodados que están todos estos muchachos, después de haber pasado tanto tiempo en el gobierno, y que muchos que nos rompemos para poder mantener nuestra vida, nuestro trabajo, vemos pasar la cosa y el mensaje que les dieron a nuestros hijos es: ¿para qué trabajás, salame? Eso creo que tiene que cambiar. Señor director, vamos de lleno con los invitados, pero antes, recuérdese cómo nos llama: 011-4381-8017. Gracias a la gente de Neuquén, a la gente de Puerto Madryn, a la gente de Ushuaia, que nos manda sus mensajes, que nos dice que sigamos hablando igual, que somos uno de los pocos periodistas que dice la verdad y esperan que no nos censuren. Yo también espero que no nos censuren. Por supuesto que tenemos nuestro mail, mándenos el mail a ecoahora@gmail.com y nos puede ver en YouTube. A partir del día jueves
tiene todos los programas de Economía Ahora en YouTube para encontrarse con los invitados que hoy va a haber, que vamos a estar hablando del presupuesto, que vamos a estar hablando de la ley PYME para todos los que tienen un pequeño comercio, industria importante, y después vamos a estar hablando del impositivo con el doctor Peña. Señor director, discúlpeme que amenacé y me fui. Ahora sí nos vamos y venimos con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bueno, primer bloque del programa, y lo habíamos anunciado el programa anterior, que tuvo un coautor con Javier Milei, que estamos en este momento con él. Gracias, Javier, por estar acá. Gracias, Raúl, por invitarme. No, siempre estás invitado por los pensamientos comunes que tenemos en la mayoría de las veces. Vamos a analizar un poquito qué nos quiso decir el gobierno con el presupuesto que armó para enviárselo a los diputados y a los senadores para aprobar, ya que es la ley madre. Bueno, la ley madre entonces engendra un hijo asesino del sector privado. APA. Claro, porque el presupuesto muestra que la joda política no termina, que nunca ajusta la política y que siempre el ajuste cae sobre el sector privado. Te diría lo más insultante de arranque es lo que tiene que ver con la hipótesis de los ingresos, porque el presupuesto tiene una hipótesis de crecimiento del 3,5% sí, y un rango de inflación que va del 12 al 17%, con lo cual los ingresos estarían creciendo entre el 16 y el 21%. Y fuera de eso, te corto un poquito, fuera de eso tenemos por ejemplo a Miguel Bain que dice que vamos a crecer al 5%, y Sturzenegger que dijo que la inflación la va a tratar de que esté en el 12%. Bueno, lo de Bain lo veo menos factible, lo de Sturzenegger lo veo mucho más probable. De hecho, todos estábamos esperando números de inflación en torno al 1,5% para el último trimestre del año, y está pasando ahora. Y uno no debería descartar la posibilidad de que aumente la demanda de dinero y que con eso, digamos, la tasa de inflación se desacelere. Es lo que algunos estamos viendo, que una recuperación de la demanda de dinero después de la fuerte caída que tuvo durante lo que fue el final de febrero, todo marzo y parte de abril, digamos, la demanda de dinero en algún momento tiene que recuperar. Cuando eso pase, automáticamente la tasa de inflación se va a derrumbar. Y cuando uno mira los números de inflación, no parece muy alejado que ello ocurra. Eso, con lo cual, a mí serían parámetros colocados bien. Sí, los parámetros a mí me parecen razonables. 3,5 también es factible, básicamente porque va a haber un efecto de rebote gato muerto, va a haber, digamos, que es comparar contra meses muy malos, va, digamos, el tema de Brasil, que ha empezado a mejorar, va a empujar autos, metal mecánica y siderúrgica, y estas últimas dos van a ser reforzados con la vuelta a la marcha de la obra pública, y después tenés los efectos sobre el campo, ya sea los productos primarios, la manufactura de origen agropecuario, con lo cual, digo, eso a mí no me parece cuestionable. A mí lo que me parece preocupante es, ya te digo, la cuestión de los ingresos, porque si voy a estar entre el rango del 16 al 21%, ¿sí? Digamos, los hacen crecer al 28%. Esto básicamente se genera a partir
de un incremento en el impuesto a las ganancias, o sea, se hace una modificación en las escalas que, por ejemplo, hay algunos tramos que pueden llegar a estar pagando 45% de impuesto a las ganancias. Pero modificación en las escalas para mí es tétrico. Bueno, para mí... Lo que pasó con el impuesto a las ganancias, que fue una promesa electoral, me parece que es una cargada. Bueno, exacto. Esa es una de las cosas donde claramente se perjudica el sector privado. Macri dijo que no se iban a aumentar los impuestos y la presión fiscal termina aumentando por lo menos en 0.7 del PBI. Es decir, hay una contradicción con eso. Después, o sea, yo tengo una cuestión conceptual. A pesar de eso aumenta el déficit. Bueno, el déficit que ellos presentan baja. Digo que porque básicamente estaría yendo a 4,2% del PBI, el déficit primario. O sea, yo creo que no lo van a lograr, básicamente porque si Sturzenegger es exitoso en bajar la inflación a niveles cercanos al 12%, como en un acto de irresponsabilidad grosero, si vos tenés un problema de déficit fiscal, vos irías por la hipótesis de máxima o de mínima sobre los gastos. Irías sobre la de mínima. Y fueron arriba de la hipótesis de máxima, porque van por 22,5% de aumento de gasto, con lo cual si la inflación llega a bajar, el déficit fiscal va a estar en torno a 5 puntos del PBI, el primario, y esto no es todo. Acorde a las estimaciones que han dejado trascender los técnicos del fondo, se subestimó el pago a jubilados, con lo cual saltaría a 6 y 2,5 puntos de intereses te estarían dando que el déficit fiscal global de Argentina va a 8,5 puntos del PBI, con lo cual me parece que es un número grave en varios sentidos. Por un lado, porque los quiebres de programas que fueron, por ejemplo, en los últimos 40 años, que es el del Rodrigazo, el de la tablita, el de la hiper y, digamos, lo que tiene que ver con la salida de la convertibilidad, se dieron con niveles de déficit fiscal elevados. Y de estos niveles. Entonces, eso para el que tiene que invertir es una traba fenomenal, porque si vos sabés que cada vez que llegaste a estos niveles de déficit fiscal terminaste en una crisis, digo, no vas a estar... ¿Hacia dónde vas? Claro, digo, no vas a estar invirtiendo en un momento de esas características, vas a esperar. O sea, eso sería lo que cualquiera recomendaría. Y después, a mí también me parece grave. Vos no podés crear valor porque, digamos, esto te lo explicó, te lo contó Diego, te lo cuento yo. Es decir, nosotros desarrollamos un indicador que es el termómetro de riqueza y demostramos que con este nivel de presión fiscal es imposible crecer y que, de hecho, si no se hace una reforma tributaria que baje los impuestos, tenemos destino de país africano. ¿Entendieron, políticos? Si no bajan la presión fiscal, por culpa de ustedes, que son los únicos que progresaron, tenemos destino de país africano. Ustedes ricos, nosotros pobres. Entonces, pocos ricos, muchos pobres. Sí, bueno, digo, pero ellos son los campeones del progresismo. Sí, sí. Y eso, ¿dónde lo notás? Lo notás en las pautas de los gastos, ¿no? Si yo te diría algo, a ver, te hago una pregunta. Para vos, ¿dónde está la rosca política? En el Ministerio del Interior. Y lógico, es el distribuidor. Bueno, los ingresos crecen 22 y los gastos crecen 22,5%. Pero Ministerio del Interior, 52%. Vamos a otra cosa más, por ejemplo. Digamos, ese es el acuerdo político. Claro, o sea que los políticos siguen ganando, el tongo político sigue, o sea, a los políticos siempre les va bien. O sea, no importa cómo le va la economía, a ellos les va bien siempre. Después, ¿dónde está el tongo con el sector privado? En la obra pública, en la inversión real directa. Crece 32 y 39% respectivamente. Ahora, el señor Prat-Gay dice que no se puede hacer ajuste, pero si todas estas partidas están creciendo tanto, quiere decir que debe haber algunas que crecen menos. O que bajan. Claro, exacto. Los subsidios al sector privado. Es decir, ¿cómo no pueden hacer ajuste y nos aumentan la presión fiscal y el único gasto que se toca es el que va al sector privado? Es una ofensa. Es decir, es la manifestación de Sodoma en la política. Es Sodoma, literalmente, y el sector privado es continuamente sodomizado
por una corporación política que no está dispuesta a resignar ninguno de sus privilegios y no le importa en lo más mínimo castigar al sector privado. El problema es el sector que le da de comer. Exactamente, es decir, están matando la gallina de los huevos de oro. Y sinceramente... Con Diego hablábamos con el tema, fundamentalmente el tema competitividad, que obviamente con este nivel tributario que tiene Argentina es imposible competir con nadie. Exacto, ese es un punto claramente ahí, tanto Diego como yo tenemos diferencias con nuestros colegas, porque hay muchos colegas que hablan de atraso cambiario. Nosotros decimos no hay atraso cambiario. ¿Por qué? Porque yo, digamos, ¿cuándo fue el cambio de régimen? Final del 2001, ¿sí? Digamos, salí de la convertibilidad. Pero además, en el medio yo reestructuré la deuda. Que Argentina dejó de ser deudor neto del mundo, pasó a ser acreedor neto del mundo, ¿no? O sea, tema no menor. Ahora, fíjate esto, porque esto es muy interesante. Si yo tomo la moneda contra el dólar a diciembre del 2001, el peso está depreciado en 15%. Si tomo contra la canasta de moneda de nuestros socios comerciales, por decirlo de alguna manera, está depreciada en 50%. Si tomo contra Brasil, estamos depreciados 60%. Respecto a América Latina, 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nosotros no tenemos un problema cambiario. O sea, nosotros no podemos ser competitivos por la presión fiscal. ¿Por qué? Porque es tan alta la presión fiscal, tan mala la calidad de los bienes públicos, está tan desalineado el costo laboral con la productividad, y como si todo esto fuera... Claro, directamente no está alineado. Claro, por el costo laboral es otra cosa. Claro, pero no por el salario que recibe el trabajador, sino por los aportes personales y las contribuciones personales, que casi, digamos, te cuesta el doble el trabajador. Y no solo eso, sino que además, sí, esta política fiscal del despilfarro y de la orgía política en contra del sector privado, que es el que paga la fiesta. ¿Cuál es la consecuencia? Que la tasa de interés en Argentina es alta, o sea, el costo de capital es alto, entonces es muy difícil crecer. Entonces, siempre la válvula de ajuste, ¿cuál es? El tipo de cambio, ¿para qué? Para que se termine de licuar el gasto público y que la corporación política le transmita el ajuste al resto de la economía. Pero lo que vos ves es una reticencia por parte de los políticos de hacer el ajuste ellos y ningún tipo de problema de trasladarse al sector privado. O sea, a mí me parece verdaderamente ofensivo el presupuesto, al margen de que vos sabés que yo digo, ya después hay cuestiones más de índole conceptual sobre lo que tiene que ver con los impuestos progresivos, cosa a la cual no adhiero porque es un castigo al exitoso y es un... No, pero hay un montón de nichos que no tributan, un montón. Que uno en el quantum dicen, bueno, pero no es importante. La renta financiera es importante. La renta de la venta de acciones con una transferencia de acciones es importante. Es mucho más importante que el salario de un operario. Entonces, yo no puedo pensar que un tipo que de repente tiene 100 millones de pesos y gana 8 millones de pesos de renta financiera por mes, para decir cualquier cosa, no importa, ese tipo no pague nada. Sí. Y el oficial esté pensando si hace una hora extra o no, por si le sube la tasa y gana menos. Sí. Eso es medio ilógico. No, en realidad es todo ilógico el sistema impositivo. El problema es que yo no estoy de acuerdo con gravar la renta financiera, porque en realidad... Es como un nicho, está grabado el juego. No, claro, por eso. Digo, básicamente porque es algo, digo, vos cuando generaste el stock de capital sobre el cual después generás renta financiera, sobre algo que ganaste plata, sobre algo que ya pagaste impuesto de la ganancia, te van a cobrar impuesto de vuelta. Es decir, a mí lo que me parece que está mal y que es una manifestación propia de un país de envidiosos es el sistema tributario progresivo. Porque ¿qué es lo que te dice un liberal? Bueno, mira, somos todos iguales frente a la ley, ¿sí? Es la única igualdad que te puedo asegurar, porque somos todos distintos. O sea, la realidad es que si fuéramos todos iguales, por ejemplo, ¿qué sentido tendría esta nota?
ninguno, sería un bodrio. Sí, claro. Digo, porque casi como que sería un monólogo. Sí, es claro. decir, entonces estaríamos diciendo está todo bien. Claro, la gran maravilla nosotros la digamos un par de años atrás y está todo bien. Claro, entonces la gran digamos, ¿qué es lo interesante? Que como somos todos distintos, eso promueve la división del trabajo y eso genera creación de valor. Y eso es una de las grandes... Y además te obliga a cooperar, porque, digamos, en el intercambio vos estás obligado a cooperar. Entonces, esto, digamos, lo que te asegura el liberalismo es igual trato frente a la ley. Pero lo otro no es deseable que seamos todos iguales. Mejor cuanto más distintos seamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos ponés un sistema progresivo, en realidad lo que haces es cobrar impuestos distintos, o sea, a distintas personas. De acuerdo a la capacidad. Sí, y aparte el problema es el siguiente, ¿por qué ¿por qué una persona gana más plata en un sistema capitalista? Porque esto es lo que hay que entender. Es decir, tenemos un minuto, dale. Hay que entender que la producción no es independiente de la distribución. Y la distribución que vos ves del ingreso refleja los premios que dieron los consumidores a los productores que fueron más exitosos en servirlos. Entonces, si vos pones un sistema progresivo, en realidad vos estás castigando a aquel que mejor al exitoso, al que mejor sirvió a su prójimo. Ese que es un héroe, entonces la política fiscal envidiosa lo castiga. Me dejaste preocupado, Javier, porque hablaste de heterogéneo, que es lo mismo que habló Cristina hace muy poco, de que los gobiernos democráticos son heterogéneos. ¿Habrá agarrado algún libro tuyo? Ni de casualidad. Gracias por haber estado en Economía Ahora, ¿eh? Una pausa y venimos a hablar de la ley PYME, a ver qué pueden hacer los que están abajo, esos que no son monopólicos, esa gente. Segundo bloque del programa, y esto está prometido hace varios programas, por problema de Ricardo Ferraro que no podía venir, no abordamos la ley PYME. Pero sí, lo cierto es que la última vez que estuvo Ricardo, tiró una primicia que el día de ayer se firmó, que es la devolución del IVA a los turistas extranjeros que se alojen en el país. Exactamente, es tan importante. Bueno, metámonos de lleno en la ley PYME. ¿Qué nos podés contar a todo el país que está ávido de saber cómo puede hacer para bajar su costo? Lo primero que tenemos que decir es que lo que vamos a hablar es la ley pura. Sí. Porque digamos que toda la parte de reglamentación y eso yo creo que va a salir para fin Todavía de octubre. No está. Claro, 60 días hábiles, esto fue en julio, más o menos sí, está por ahí. Lo que sí me parece que podríamos dividirlo en cuatro grandes títulos. Dale. O cuatro grandes capítulos, por llamarlo de alguna manera. El primero es el programa de recuperación productiva, el REPRO, que en realidad tiene su origen en la crisis de 2001-2002. Exacto. Bueno, era el decreto 481 de 2002. Bueno, ahora lo hicieron permanente. Es decir, que las micropymes que están con dificultades económico-financieras van a tener un apoyo del Estado en lo que hace a los sueldos para mantener el empleo. Y eso sí, el dueño de la micropyme se tendrá que hacer cargo del resto de las obligaciones, ¿no? Es decir, la parte de seguridad social, etcétera. Pero lo que hay que ahora determinar es cuál es el monto que le va a dar el Estado, porque el original era 150 pesos. Claro. Hoy no podemos hablar de esto. Esto sería, parece la escala de ganancias. Claro, exactamente. Sí. La ley, para el que le interesa y lo quiere anotar, 27264. Ahora esperemos el reglamento.
El otro tema sería el tratamiento... El repro sería ayuda en el pago de salarios, Exactamente. en la medida que la pyme no pueda, haciéndose cargo todo lo demás el empleador, pero obviamente tenemos que decir que hay que ajustar el valor que saldrá en el decreto. Y tendrá que salir en el decreto. Obviamente. Exactamente. Otro ítem. El otro ítem es tratamiento especial impositivo para las pymes. Sí. Acá hay algo que es importante porque a partir del 1 de enero de 2017 ya no pagan más ganancia mínima presunta las Sí. micropymes, que desde ya te digo, desde el punto de vista burocrático, se van a tener que calificar como tales. Sí. Hoy ya está abierto. Está abierto, Hoy sí. ya está abierto en la página de la PYME. Exactamente. Se puede entrar. Se califica Sí. por intermedio de la FIP. Exactamente, y se llena un formulario que es el 1272. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? En realidad le adelanta a las pymes la derogación de ganancia mínima presunta en 2 años. ¿Por qué? Porque lo que está previsto en la ley de blanqueo es para 2019. Acá, a partir del 1 de enero de 2017, ya no se paga un impuesto que sigue teniendo 200.000 pesos de mínimo. De mínimo. Se puso en el año 98 y seguimos con 200. Supera la escala de ganancias. Supera, esto Supera. es peor. Acá es cada vez peor. Esto es peor. El otro gran tema, que creo que esto sí va a ayudar mucho, es el cómputo como pago a cuenta de débitos y créditos bancarios, el Sí. llamado impuesto al cheque, que en general las micro y pequeñas empresas van a poder deducir el 100% de eso, que hoy era una partecita. 30 y nada pico más. por ciento, sí. Claro. Que no es- Ese es, si yo agarro tapes del programa, eso es algo que yo le propuse al doctor Peña hará 5, 6 o 7 años. Bueno, esto es... Que era lo ideal para no desfinanciarse el Estado, tomar el impuesto que vos pagas diariamente Como a cuenta de ganancia. como a cuenta de un impuesto anual. Sí. Entonces no lo descapitalizaba. Por fin se hizo. Sí, bueno, la mayoría, digamos, los más pequeños van a tener el 100%. Y acá hay un agujerito que va a tener que arreglar en la reglamentación, Claro. porque dice que las medianas, dice, y acordate que ahora las medianas no son solo medianas, son mediana tramo 1 y tramo 2. Sí, los tramos. Tramo 2 en esto no entra. No entra, Casi sí. se las equipara a grandes empresas. En cambio, el tramo 1 sí entra, pero aquellas que son manufactureras, dice. O sea, las de servicios, Claro. las de locaciones, ¿qué pasa? Bueno, eso lo van a tener que arreglar si les toca el 100 o el 50. Y que en realidad son las que más están generando puestos de trabajo. Y lógicamente, sería ideal. con lo cual acá hay que darle una mano en ese sentido, por lo menos a las de servicios que puedan tomar el 100. Claro. Las manufactureras ya está dicho por la ley que solo van a poder tomar el 50%. En lo que hace al pago trimestral del IVA, está en la ley, pero ya es un hecho a través de la Resolución General 3878, ya está en funcionamiento. Eso. Ujú. Lo que sí tengo es una regla mnemotécnica acá. A ver. Para pagarlo hay que acordarse de las estaciones del año. Se paga en Claro, primavera, claro. en otoño, en invierno y en verano. Así que primavera, perdón, y verano. Sí, sí, claro, claro. Ahí se paga, ahí están los vencimientos. Otro de los temas es el tratamiento... Es importante analizar que un atraso en el pago del IVA trimestral lo decae. Claro, sí. Eso, O sea, está muy lindo pagar cada 3 meses. yo te digo, creo que es una medida importante para que tenga una mayor fluidez, una mayor liquidez Sí, claro. durante un tiempo. Pero hay que ser súper prudente, porque en el último mes... vos Ordenadito. tenés que pagar 3 meses de IVA, todos juntos. Exactamente. Ojo, y ahí no se perdona. Bueno, entonces, si hay una buena administración, prospera. Ahora, si te haces el loquito con la caja... Vas para atrás. Sí, acá sí. Va de vuelta para atrás. Sí, aquí listo. El otro tema importante es el tratamiento de los saldos a favor que prometen. Sí, eso Porque es importante. aquellos que tienen abundancia de saldos a favor y no los pueden compensar a través de cuentas tributarias, se va a crear un régimen para su devolución. Tras cartón, la ley autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos que van a ser voluntarios, es decir, de aceptación voluntaria. No quiere decir que una vez que vos metiste el bono, todos te van a pagar con bono.
Supongo que de acuerdo a la cantidad. Bonos Pero, que serán utilizados como crédito fiscal. como crédito fiscal, pero que seguramente, como no está hablado de si son transferibles, no son transferibles, a lo mejor crean un mercado. Claro, No se sabe. Claro. No se sabe. Esto puede pasar. Otra de las medidas... Si vas a la que yo pienso, creo que es una de las más importantes para una pyme. El del fomento. La reinversión. Sí. Bueno, claro. el régimen de fomento de inversión. Por eso estaba abandonada la pyme totalmente. Creo que todas las empresas, es un país en que nosotros no proyectamos que la reinversión es una forma de generar mayores impuestos. Claro, generar mayores impuestos. Es fundamental. Mirá, es así. Históricamente, ya terminando 2005, la Baña ya había tenido sus problemas, digamos, palaciegos, por decirlo. Había hecho un proyecto de ley que era precisamente que no pagaban las pymes cuando reinvertían utilidades, solo pagaban sobre lo que se disponía o se distribuía, ¿no? Esto era espectacular, está un poco basado en lo que es el impuesto al gasto, ¿viste? Sí, pero bueno, sí. no importa, pero creo que rendía. ¿Por qué? Porque en ese momento que vos tenías solamente la economía funcionando sobre el consumo, esta ley le podía empezar a oponer al precio una oferta. Claro. Esta era la idea que no se plasmó. Hoy esa idea, que era la que querían las pymes, no está plasmada acá. Pero hay una que tiene que ver, que va a durar hasta 31 de diciembre de 2018, y que, lo que tiene interesante es que crea un pago a cuenta del impuesto a las ganancias. El 10% de la inversión en bienes de capital o en obras de infraestructura, que de esa masa invertida, lo vas a poder usar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias en la medida que no supere el 2% del promedio de los ingresos, y si es una de manufacturera, eso se eleva a 3%. Tiene un doble tope, digamos, sí, claro, llamarlo así. Ahora, lo que en realidad pedían los de la asociación PYME era la inversión, poder directamente no pagar el 35% sobre lo invertido. Esta era la idea. Acá juega como pago a cuenta. Desde ya que se habla de que, tanto en el caso del impuesto al cheque, que no es deducible, o es crédito o es costo, sí, eso desde obvio. ya. Acá lo que te dice, digamos, en cuanto a este 10% y a esta posibilidad de pago a cuenta, es que esa ganancia que vos estás teniendo, porque en definitiva vas a pagar el 10% de algo que en realidad no lo sacaste del bolsillo, eso generaría no va a estar grabada en el impuesto a la ganancia. Claro. Ni por eso, ni tampoco con el 35% del 69.1. Exacto. Ahora, sí, si mi inversión es superior, ¿me queda como crédito o lo pierdo? No, en general no lo... hasta acá, hasta donde estamos con esta ley, ¿no? Es hasta la concurrencia del impuesto. Es hasta la concurrencia... es el tope es ese. El tope es ese, es hasta la concurrencia del impuesto. Eso lo podés absorberlo todo o el tope que te pone el impuesto. Claro, el que te pone el propio impuesto, ¿no? Pero también, por el IVA contenido en esas compras, se habilita la posibilidad de un bono de crédito fiscal. Y esto también es interesante, porque este bono de crédito fiscal sí sirve para cancelar otros impuestos. Ahí el IVA tiene un doble efecto, porque nadie te lo prohíbe tomar como crédito fiscal, y además te genera una cancelación en otro impuesto. Claro. Bueno, esto me parece que también puede llegar a tener mucha importancia. Depende cómo lo reglamenten ahora, ¿no? Porque esperemos que la reglamentación... Ahora, hablando profesionalmente, Flor, de quilombo contable se arma con esto, ¿eh? Bueno, claro que sí. Claro que la verdad que vas a tener... Claro, porque por un lado vas a tener... Tenés un gato, pero el gato tenés un crédito. Y después tenés un crédito. Y por igual, otro lado, igual yo calculo que la gente en el interior del país, sobre todo, que está menos empapada de lo que pasa a veces, ahora con la comunicación que hay con las redes sociales, creo que no, pero sí está ávida de
ver qué pasa con las pymes, sobre todo que son las grandes generadoras de trabajo en el país. Sí, esto es fundamental. Bueno, acá lo que se hace para las economías regionales, Sí, se habilita al Poder Ejecutivo a generar un plus de tratamiento que está entre el 5 y el 15% más de lo que le podrían ofrecer globalmente a cualquier otra pyme que no esté en esas circunstancias. Y bueno, esto puede ser que ayude en algunos lugares, incluso en los lugares fronterizos, donde también se piensa dar mayor fomento que en otros lugares. y Hay un cupo para el bono, Sí. 5.000 millones. ¿Y cómo ves la separación, por ejemplo, en el tema del IVA trimestral, de constructoras y mineras? Los por lo que qué. hace los... Si es que puede existir un porqué. Pues yo no entiendo todavía por qué le anulamos la retención a la minera, todavía no lo puedo entender. Bueno, eso es más bien una cuestión Política, claro que sí, es muy difícil. Ahora, trimestralmente a las constructoras que no se les permite tener esta posibilidad. Esa posibilidad, claro. Sí. Son las únicas dos actividades que no permiten la posibilidad. Yo creo que es porque, no sé si, para incentivarlo no es. No. Ya, porque es exactamente al revés. Claro. Supongo que le darán algo, o dirán, bueno, si son medianas, tramo 1, ¿no? Y bueno, arréglense con lo de micropymes, Claro, con todo lo demás. con todo lo demás. Y financiación no. Bueno, pero es una especulación. No, está No, bien, está no bien. es- Obviamente es una no especulación es que estamos haciendo vos y yo Sí, con sí, respecto sí, a sí. cuál es la idiosincrasia del que legisló. Pero Claro, hay muchas cuestiones que uno no entiende por qué se han definido de ese modo, ¿no? También no te olvides que hay un problema en el trimestral para aquellas micropymes que son de servicios. sí, Y también. no habla de las otras. Entonces las otras entran todas. Claro. ¿Viste? ¿Y por qué esa diferencia? Sí. En realidad son interrogantes que todavía no. Bueno, y ¿Que se podrá aclarar en el decreto reglamentario o no? yo Ya creo no. que de esto sí. Salvo que haya alguien que se oponga a que un decreto traiga un beneficio, puede ser, van a tener que avanzar sobre la ley, pero cuando traiga un beneficio, nadie lo impugna. Esto Nadie va a impugnar es una nada. realidad, digamos. Nadie va a vetar nada. Exactamente. Y la última parte, digamos, de esta ley, que sería el cuarto eslabón, sería el financiamiento. Y en el financiamiento creo que podemos redondearlo en dos temas. Por un lado, que se regula las obligaciones negociables para, Sí. para que tengan su mercado las pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, se reforma, se modifica todo lo que tiene que ver con letras de cambio y con pagaré. Y se vuelve a una idea que creo que en la época dual quisieron hacerlo, que era el pagaré bursátil, es decir, que haya un tipo de pagaré que tenga también su mercado, que opere en los Claro. mercados y que esté regulado por la Comisión Nacional de De Valores. valores. Sí. Claro. Yo no sé si ha sido digamos, un gran pantallazo. Sí, pero sí, por no, lo menos, está correctísimo. Por lo menos me parece que son los puntos Hay más puntos, importantes. claro, hay puntos que de repente va a haber más cercanía para todas las empresas. Digamos que lo primero es su categorización. No, esto es fundamental. Es fundamental. Hay que admitir algo. La verdad que la última reforma que se hizo con las categorizaciones de la pyme fue buena. Se volvió a lo que debía ser. Ok. Micro, pequeña, mediana empresa. Antes era todo un globo. Gracias, Ricardo, por haber hablado de Al todo esto, que nos contrario, quedamos gracias a vos. comprometidos a hacerlo y vamos a seguir avanzando en todo lo que ¿Cómo se ha no? impuesto. Gracias. Una pausa y venimos a hablar con el doctor Peña de otro tipo de impuesto.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Obviamente estamos en el bloque de repar y tenemos blanqueo y moratoria, todo lo que ustedes tienen que saber en esta importante ley, esta mega ley que salió de Hernán D'Agostino, el autor, sinceramiento fiscal, ley la 27260, beneficios, procedimientos para el blanqueo y la moratoria, contribuyentes cumplidores y otras modificaciones tributarias con la actualización online de repar para todo lo que nosotros tenemos que hacer, que siguen corriendo las fechas y estamos muy cerca de llegar al 31 de octubre, ¿no? Doctor Peñas, buenas noches, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hablemos un poco de algo que usted ya había hablado, que era esto que querían las provincias hacer una especie de IVA con respecto a ingresos brutos, y yo además veo las provincias muy revolucionarias con el no me saques. No me saques nada, si me podés dame, pero no me saques. Y por eso hay impuestos que dijimos que derogamos y no vamos a derogar, o vamos a derogar a medias. Me parece que hay mucha mezquindad en todos los políticos con respecto a lo que está pasando en el país. Sí, nace del gobierno nacional, pero a través del impulso que le dan un par de provincias, entre ellas Córdoba, volviendo a reflotar algo que ya había existido, que hace 8 o 10 años surgió el IVA provincial, así llamado, que vendría a ser un apéndice que se deberá agregar al IVA a los efectos de evitar algo, sobre todo, el efecto de cascación, sí, que tiene ingreso bruto, y aparte hay exageraciones, por ejemplo, Tucumán, 6% a los créditos de ingresos brutos. Y todos han subido, por ejemplo, en provincia de Santa Cruz, la hermana de la innombrable. Y del expresidente. Y del expresidente, resulta que subió todas las tasas de ingresos brutos y a los municipios les instruyó de que suban las tasas. Bueno, hay varias cosas. Colisiona un poco con facultades no delegadas. O sea que ingresos brutos es adicionarlo al IVA, trae complicaciones para las provincias y para la nación. Obvio. Pero la nación con eso va a poder manejar los dineros de la provincia. El proyecto también tiene una modificación del régimen de coparticipación federal, sí, cosa que la dice así alegremente, sin darse cuenta que reformar hoy en día el régimen de coparticipación es kafkiano. No la división primaria, o sea, explica, estábamos antes en 60 y 40, 60 y queremos llevarlo a 30, 70. Bueno, yo recuerdo los tiempos en los cuales tenía el 45 y el 55. Pero luego la nación le transfirió el servicio de salud, la policía, sí, educación, le transfirió las escuelas y no les compensó con nada. Bueno, hay algo que es muy importante. Existe el régimen que costó muchísimo tiempo hacer firmar a todas las provincias, es quimérico. Sí, es imposible casi. Y bueno, no tiene la posibilidad de tener la adhesión al blanqueo de las provincias. Y van a hacer un arreglo donde deben... Una nueva distribución. Claro. El régimen de coparticipación federal, de impuestos, se llamaba la actividad educativa, ingresos brutos, costó muchísimo. Lo hicimos en Salta, en el año 77. Yo era el presidente porque era el director de la renta de Salta.
Costó muchísimo y se logró. Se logró, y los que cooperaron más fueron quienes menos les convenía, que era, y yo recuerdo el nombre, uno fallecido, Enrique Buligoni, Capital Federal, y no recuerdo bien el nombre de un tipo extraordinario, que era el de la provincia de Buenos Aires. Pero se logró. Ahora, ojo, después no quieran tocar la división secundaria, la repartición secundaria. Secundaria es esto: bueno, esto te pertenece, fenómeno. Pero a nadie se le puede dar algo si otro no lo cede. Y nadie va a ceder. Claro. Los coeficientes no son... No, es el problema de la provincia de Buenos Aires. Es el problema de la provincia de Buenos Aires. Y segundo, hay algo que es increíble. Adicionar el IVA nacional, pero hay variaciones. Varían los coeficientes. Varían las declaraciones juradas entre, generalmente, los ingresos que figuran conforme las declaraciones de IVA, en su gran mayoría, y durante esta docena perdida, siempre fueron inferiores los montos declarados a los que conseguía la provincia hacer declarar. Por supuesto que no todas las provincias son iguales. Obvio. Claro, al no haber una perfecta ley de corresponsabilidad fiscal, acá se permite que haya provincias que se la pasan garufeando, no les importa la recaudación, digo una que no es ingreso bruto, pero ¿cómo puede ser que Jujuy cobre por impuesto inmobiliario 200 millones al año? No, es increíble, porque tiene un catastro de hace 20 y tantos años. Claro. Bueno, y hay otras provincias que son celosas con sus recursos. Y esto trae una lucha entre las provincias, aquellas que se preocupan. ¿Y qué hace la nación? ¿Cómo va a tener la información mes a mes para poder cambiar? No, es imposible. Imposible. Es imposible. Ya en la otra oportunidad me tocó ser el referente para explicar la imposibilidad de hacer el sistema. Sí pienso que de alguna manera lo que tendría que hacerse es una norma de cooperación en materia de ingresos brutos, que vuelvo a decir, es el más bruto de los impuestos, por los efectos tremendos que tiene, por el efecto cascada. Ya creo que todos son... la tributación en Argentina se ha tornado insalubre. Insalubre. Y cuanto más queramos cargar la romana, más problemas vamos a tener. Y más evasión. Porque la actividad... Y claro, es que es lógico, la alta tasa ocasiona la evasión. No, pero nosotros tenemos el IVA, que al fin y al cabo repite el ingreso bruto. Sí. Y aparte de eso, luego lo repite las tasas municipales. La tasa municipal se llama de... Seguridad e higiene. Seguridad e higiene. O sea que es tremendo. Aparte del efecto de cascada, vuelve a replicarse en la provincia y el municipio. Hablando de cosas tremendas, ¿qué pasa con lo que está pasando, de lo que vamos viendo entre los dragones con cajas y los muchachos que te dedican al juego y tienen en las cajas de zapatos millones y millones de pesos? Y todos financian los partidos políticos. Mire qué maravilla. Venimos desde este muchacho que se escapó, pero no todos sabían dónde estaba, pero no lo querían agarrar, el famoso Pérez Corradi, sí, que hablaba de los cheques que daban los laboratorios de la señora ex, claro, en su campaña del famoso 54%, y ahora entramos con que este muchacho que tenía lleno de dinero en abril, que más que abril es abril, mayo, junio, son todos juntos, también estuvo en la campaña de Cambiemos. ¿Cuánto van a hacer algo para que los partidos políticos se dejen de currar? Claro, lo que pretenden hacer es lo contrario. Claro. Así como los jueces, cuando se dieron cuenta que la ley los grababa, ellos hicieron justicia por mano propia. Claro. La famosa acordada 20, y no pagamos impuestos, punto. Acá existe la pretensión de dictar un proyecto de amnistía para todos aquellos que violaron las normas que rigen el financiamiento de los partidos políticos.
Ah, papá. No, esto es increíble. Es un blanqueo. Es un blanqueo, señores, te acabó. Pero con brocha. Quinto, justamente, siempre entra. Primeramente, todo lo que es producto de evasión. Segundo, todo lo que es efecto de la corrupción. Sí. Tercero, Narcos. con prestanombres que encubren Claro. lo que debió declarar el titular de esos fondos. Tercero, conseguir con esos aportes, conseguir tener cierta movilidad con la justicia, devolver favores. Todo esto es antirrepublicano por completo. Totalmente. Un ejemplo máximo fue el caso de la campaña del 2007. Sí. 2007 de la... De la efedrina, la campaña de la efedrina. No, efedrina no, sí, bueno, más o menos. O medicamentos truchos. Cristina, sí. No, Cristina por la efedrina. Cristina por la efedrina y los medicamentos truchos, claro. Claro, y los medicamentos truchos. Exacto. Y ella se financió la campaña con todos esos aportes. Pero Entonces, peor, doctor, nos enteramos post que esos aportes que figuraban en realidad eran la valija de Antonini Wilson que venían de... ese es otro. Claro, pero Países era todo lo extranjeros. mismo. Era todo lo mismo. Pero países extranjeros. Claro. Que agarraban y Pero entonces el blanqueo significa vamos todos por lo mismo. Bueno, ahí está el asunto. Lamentablemente... Tenemos un minuto, pero Sí, tendríamos que ir hablando. lamentablemente hay una cuestión que es importante. El blanqueo ha circunscripto, digamos, la veda a su Sí, adhesión sí. a lo que es corrupción y narcotráfico. Pero la corrupción es una figura que resulta, así como el lavado de dinero, inmensa. Necesita un delito precedente. Claro. Y eso es difícil, porque sin el delito precedente, fui en cana por corrupción, ¿cuánto te dieron? 3 meses. años. 3 meses. Claro, pero ¿cuánto tenés que cumplir? No, yo ya con lo que estuve con prisión Claro, preventiva. ya está. No, pero prisión preventiva, tú estuviste en cana. No. Se tramitó los recursos y listo. Entonces, esto es un problema serio. Que haya gente que en este momento, senadores, políticos, diputados, los padres de la patria, estén fomentando ciertas leyes de autoamnistía. Gracias, doctor Peña. La verdad que hoy entre lo que... Claro, los únicos que progresan en Argentina son los políticos. Bueno, claro. Porque los demás somos los boludos que trabajamos. Sí, si no progresan, por lo menos se mantienen. Sí, claro. No, ¿de qué trabajas? De político. Y si nosotros observamos, hacemos un estudio, no se ha hecho, tendría que hacerse. Se hace un estudio de las distintas composiciones de la Cámara de Diputados y de Senadores y de las legislaturas provinciales y de los consejos deliberantes, y vamos a encontrar que gente que viene año tras año, aún habida cuenta de los cambios de política, de gobierno, y siguen como empleados públicos, porque al fin y al cabo son empleados públicos. Sí. Ellos no se dan cuenta, son empleados públicos. No, nunca se dieron cuenta. No, ellos son los padres de la patria. Gracias, no coincido con el doctor Peña que son los padres de la patria. Nosotros No, creo pero que se hagan cargo. tampoco son los hijos de la patria. No, son los hijos de... Pero que se hagan cargo de que este país está como está, a pesar de nosotros, que también tuvimos culpa, mucha la culpa la tuvieron ellos. Y nosotros ahora queremos que los jueces actúen, que los cambien, que el país, si que realmente lo ganó, cambiemos. No jodamos más. Está bien. Cambiemos. Hasta la semana que viene.